factores importantes que son condicionantes para que se active una respuesta inmunitaria eficaz, o también si se alteran o si esos factores condicionantes pueden hacer que la persona tenga alguna alteración en la respuesta inmunitaria para que no nos ayude la defensa adecuada frente a las infecciones. Entonces, habíamos hecho mención, el tabaco puede ser un factor importante condicional porque puede, en principio, alterar las barreras naturales que tenemos a nivel respiratorio, ¿no? Y puede afectar la respuesta inmunitaria. La desnutrición, que es la primera causa de inmunodeficiencia adquirida a nivel mundial. El uso de inmunosupresores, que habíamos dicho, ¿no? que va a hacer que el sistema inmunitario suprima los mecanismos de defensa, el estrés, y también el utilizar cualquier tipo de instrumento, equipos invasivos que puede generar riesgo de que esta persona adquiera infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, esos son los factores condicionantes. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa en la respuesta inmunitaria frente a infecciones? Ya hemos aprendido la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa o adquirida. Entonces, en la inmunidad innata ya conocemos, no solamente las células participan en la respuesta inmune, como ustedes ya saben, ¿no? Participan moléculas, factores enzimáticos y diversos mecanismos, la propia fagocitosis, la respuesta de tipo inflamatorio. Esto ya, ahí solo tienen algunos ejemplos, ¿no? De células, macrófagos, células dendríticas, por ejemplo, moléculas de superficie, moléculas solubles como los PRR, inmunoglobulinas, ¿no? Que nos ayudan en la activación de mecanismos de defensa. Estos son ejemplos de los mecanismos de defensa que tenemos en el organismo. La primera columna dice mecanismos de defensa del hospedador. Segunda columna, ¿cuáles son los mecanismos que nos ayudan a defendernos? Y la tercera, ¿cómo se vale el germen o el agente infeccioso para poder evadir esta respuesta inmunitaria? Vamos a leer el primero. Los factores condicionantes trabajando y las hormonas son factores condicionantes. Yo tengo un sí, cuando está pasando de la pubertad, los cambios hormonales, se ha agarrado el cambio hormonal. Para que se active una adecuada respuesta inmunitaria, ya hemos visto sobre los órganos que participan en la respuesta inmunitaria, ¿no? Los órganos linfoides primarios, secundarios, las células, moléculas y demás, pero tenemos que tomar muy en cuenta, para que se active una adecuada respuesta inmunitaria, también tiene que funcionar de manera adecuada el sistema endocrino y el sistema nervioso. Ya ambos sistemas, el endocrino y el nervioso, son los que nos van a ayudar a regular la respuesta inmunitaria. Ya estos dos los vamos a ir viendo cuando veamos paso a paso los factores condicionantes respecto a enfermedades infecciosas. Vamos a ver cómo se da la tolerancia inmunitaria, enfermedades autoinmunes, en las que no solamente tienen que ver las células, moléculas del sistema inmune, también alteraciones a nivel hormonal, como dijiste, a nivel nervioso de igual manera. Y entonces estos dos sistemas, el sistema endocrino y el sistema nervioso, van a ayudar a regular la respuesta inmunitaria en beneficio de la persona, o puede ser lamentablemente para alterar, ya sea que se generen enfermedades autoinmunes, ¿no? Como por ejemplo ya habíamos hablado varias veces, ¿no? El cortisol, ¿cuál es la hormona del estrés? El cortisol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este? Al activarse de manera importante hace que se deprima la respuesta inmunitaria, disminuyen los estímulos para la respuesta adaptativa principalmente, y eso hace que se genere mayor susceptibilidad y predisposición. Es como un factor condicionante, factor de riesgo para que se adquieran las enfermedades. En este caso, pues, estamos viendo las enfermedades infecciosas, ¿no? Pero no solamente las infecciosas. Eso lo vamos a ir viendo cómo es que se genera esta alteración, ¿no? Acá esto ya conocemos, mecanismos de defensa del hospedero, sabemos
movilización a través de las secreciones mucosas, la tos, micción, movimientos de los cilios, fagocitosis, deprivación de nutrientes, anticuerpos, funciones del linfocito y demás. Entonces, estos son ejemplos nada más, ¿no? De estos ejemplos vamos a leer el primero. La piel, ¿cómo actúa? Principalmente como basera física, ¿no? Basera mecánica. Entonces, puede, tan solo esta basera, si es que la piel está íntegra, evita que los agentes patógenos ingresen al organismo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de protección de la piel? Dificulta la penetración de algún agente patógeno. Pero ¿cómo puede evadir esta respuesta inmunitaria algún germen, algún agente patógeno? Puede valerse de vectores transmisores de enfermedades, ¿no? Como el virus del dengue, se transmite a través del mosquito. ¿Qué mosquito? El Aedes aegypti, ¿no? O a nivel selvático. Entonces sí, se vale de diferentes mecanismos para ingresar, ¿no? Podemos ver lo de la fagocitosis. Una de las funciones de la fagocitosis es la destrucción enzimática de germes mediante la formación del fagolisosoma. Pero ¿cómo hace algún agente patógeno para librarse de este fagolisosoma, evitar que el arsenal enzimático lo pueda destruir? Por una parte, inhibición de la quimiotaxis, es decir, ¿no? Que el agente patógeno puede hacer que el macrófago no logre llegar al lugar donde se encuentra el daño, porque altera o disminuye la activación de las quimioquinas, por ejemplo, ¿no? O evadir los mecanismos de degranulación, o tal vez de la fusión entre el lisosoma y el fagosoma. Eso hace que no sea destruido el agente patógeno. Simplemente, algún agente patógeno puede darse modos para escapar del fagolisosoma, pasar al citoplasma y ahí quedarse por mucho más tiempo. Entonces, cada mecanismo de defensa pues puede en algún momento hacer que el agente patógeno aprenda o tenga mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria, ¿no? Ya sea las barreras naturales, las células, la inmunidad innata y adaptativa en general. Diversas células del sistema inmunitario y también otras células que han sufrido infección, no solamente las células del sistema inmunitario producen defensinas, ¿no? Moléculas que activan las células de defensa, los fagocitos, por ejemplo, las células inflamatorias. Una célula infectada puede liberar alalbinas, puede liberar defensinas, o también conocidos como péptidos antimicrobianos. Una vez que liberan, alertan a las células que están ahí en los tejidos para que puedan activar los mecanismos de defensa. Entonces, esta es una lista de las diferentes defensinas, moléculas que se tiene en el organismo para poder activar los mecanismos de defensa. Por ejemplo, las colectinas, ¿no? Un tipo de colectinas, el surfactante pulmonar, lo tenemos a nivel respiratorio, ¿no? Si se activan, ¿qué es lo que pueden, cómo nos pueden ayudar a defendernos? Pueden estar a nivel del epitelio bronquial, intestinal, hígado, pero ¿qué es lo que hacen cuando se liberan las colectinas? Son moléculas solubles, pueden ayudar y pegarse en la superficie de algún agente patógeno, lo van a marcar, ¿no? Cuando una molécula marca a un agente patógeno para mejorar el conocimiento, ¿cómo se llaman esas moléculas? En general las hacemos pues muy bien, las opsoninas. Entonces, estas nos van a ayudar, ¿no? Y así hay diferentes tipos de moléculas que nos ayudan, ¿no? Y nos protegen. Por ejemplo, la otra, las epsilinas. Se sintetizan, se liberan a nivel hepático, ¿no? Las células hepáticas. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Pueden ayudar a destruir bacterias gram negativas, por ejemplo, ¿no? Gram positivas. Estos mecanismos de destrucción pueden, obviamente, no ser suficientes, ¿no? Pero ¿qué estimula? La respuesta inmunitaria, nuestras células de defensa, ¿no? De la inmunidad innata para que se activen. Aquí tenemos una larga lista. Vamos a leer las catalicidinas, defensinas y catalicidinas como tal, porque las vamos a ver esto en la respuesta inmune frente a virus. Catalicidinas, por ejemplo. ¿Qué células pueden liberar estas catalicidinas? Son moléculas antimicrobianas, por si acaso, todas estas.
Los polimorfonucleares pueden liberar los monocitos, los macrófagos pueden liberar estas catequisinas y otros linfocitos, ustedes se fijan, linfocitos T, linfocitos B, las células NK, incluso células mucoepiteliales, epiteliales pueden liberar esas catequisinas. ¿Cuál es la misión? Se pueden pegar a la superficie del agente patógeno, dañar la pared, o la pared de la bacteria o la membrana del agente patógeno para poder destruir. ¿Ya? Entonces hay una larga lista de péptidos o moléculas antimicrobianas. En inmunidad adaptativa en general sabemos ya, conocemos que tenemos dos respuestas importantes, la respuesta inmunitaria adaptativa celular y moral, ¿no? Y conocemos ya cada uno de los componentes de este tipo de inmunidad adaptativa. Esa es una tarea, pero esta actividad la vamos a dejar, la dejaremos para el día viernes, pero ya pueden estar trabajando ustedes. Ya sáquenle las fotitos, van a trabajar por grupo. ¿Sí? Si ustedes desean de manera individual ya van revisando o se pueden, no sé, vía WhatsApp, comunicar entre sus grupos o los integrantes de cada grupo de trabajo para poder tratar de llenar todos los espacios en blanco. Y ya este viernes ustedes van a trabajar en el aula, van a llenar o pueden traer preparar la hoja, o si es que gustan, si ya la trabajan, pueden reunirse aparte, la traen ya para entregar el día viernes. El día viernes lo vamos a revisar. ¿En qué consiste el trabajo grupal? Las primeras dos filas son ejemplos de lo que tienen que hacer. En la primera columna dice mecanismos de defensa de los hospederos, células o moléculas, ¿no? Llenar la primera columna es sumamente fácil. Ustedes eligen células o moléculas de la respuesta inmunitaria y asignada o adaptativa, ¿no? Por ejemplo, ahí está el ejemplo de una célula y una molécula. Un macrófago y hemos puesto ahí un factor del sistema del complemento, la C5A. Funciones. Cada una de esas células o moléculas van a tener varias funciones. Ustedes pueden elegir la que ustedes gusten, solamente una función de manera específica. Si vemos ahí el macrófago, una función importante es la fagocitosis, ¿no? Y de la molécula C5A, es una molécula quimiotal, ¿no? Que va a atraer a los polimorfonucleares al lugar del daño. ¿Cuáles son los mecanismos de evasión que pueden encontrar a los microorganismos para impedir que se activen estas funciones? ¿No? En los mecanismos de evasión hacia los macrófagos, las bacterias con cápsulas polisacáridas dificultan la fagocitosis. Entonces, no puede fagocitar el macrófago a este tipo de bacterias encapsuladas, o les es muy difícil. La C5A peptidasa es una enzima que puede producir diferentes bacterias. ¿Y cuál es la función? Inhibir o destruir el factor C5A. Por tanto, no va a llamar a otras células al lugar de la lesión. Ustedes acá, esto sí es algo en lo que van a tener que trabajar. Cualquier bacteria, como ejemplo, pueden poner, encontrar los mecanismos de evasión que utilizan frente a estas moléculas o células que ustedes han elegido y la función específica, obviamente, ¿no? Que tienen que describir. Esa va a ser su tarea para el día viernes. Tendrían ahí que llenar 8 casillas más. ¿Tienen examen mañana? El viernes tienen examen. No, pueden trabajar en el aula. O sea, si es que no pueden, van a estudiar, a hacer el trabajo ahora. Vamos a revisar las respuestas inmunitarias frente a los virus. Me vas a seguir ayudando. Vamos a empezar. Van a participar de atrás hacia adelante. Que se sientan atrás en los que más se duermen, se distraen, así que van a por ellos.
adaptarse al medio ambiente de su hospedero para poderse replicar de manera adecuada, para cumplir sus funciones metabólicas, ¿no? Y utilizar al hospedero como un recurso para sus beneficios propios. Entonces, en el caso de los virus, también, ¿no? Estos virus tienen que desarrollar o desarrollan mecanismos para evadir la respuesta inmunitaria. Pero el sistema inmunitario también, ¿no? Tiene que tratar de destruir este agente patógeno y lo más antes posible para minimizar el daño en los diferentes tejidos. Entonces, el sistema inmunitario, estamos hablando en general de los seres vivos. Los seres vivos vertebrados son los que tienen la inmunidad adaptativa también, ¿no? Innata y adaptativa. Entonces, tienen que desarrollar mecanismos que ayuden a destruir este agente patógeno mediante la inmunidad innata y adaptativa, ¿no? Porque los mamíferos cuentan con esta inmunidad adaptativa. Entonces, desarrollan un amplio abanico de estrategias para asegurar su completa protección frente a la infección viral. El sistema inmune, en este caso, encuentra un virus, una vez que encuentra el virus, puede desactivar al virus, puede destruir al virus, puede convivir con ellos o ignorarlos, dependiendo del lugar donde este virus se encuentre en el organismo y la capacidad de replicación y de encontrar su célula blanca. Los virus pueden atacar el sistema inmune, alterar su función y destruir sus células también, ¿no? Entonces, una vez que ingresa el virus, es una lucha entre las células o el sistema inmunitario y el virus para poder defendernos, ¿no? En cuanto a estas patologías infecciosas. Contra la enfermedad viral se puede crear una inmunidad transitoria, es decir, que si algún virus ingresa al organismo y este virus tiene la capacidad de mutar, sufrir variaciones antigénicas bastante importantes que lleguen a generar nuevas cepas virales cada vez, entonces es más difícil desarrollar inmunidad de tipo permanente, ¿no? Entonces puede crear inmunidad transitoria, en muchos casos, en otros inmunidad permanente, o el virus simplemente se esconde del sistema inmunitario en lugares inmunoprivilegiados que ustedes ya conocen, para reactivarse cuando el sistema inmunitario esté comprometido. Ponte de pie. Se van a ir poniendo de pie, ¿ya? Si no contestan, se van a quedar de pie hasta que contesten la pregunta. Características de un virus. Esto ya han visto en el programa. Características estructurales o morfológicas de un virus. ¿Qué te acuerdas de los virus? Flagelos. Ya, te quedas de pie. ¿Puedes pararte? Características de los virus. ¿No? De pie. Los virus son los agentes infecciosos más simples estructuralmente conocidos. Están constituidos, como su compañero nos dijo, un genoma viral que puede ser de tipo DNA o de tipo RNA, pero además, ¿qué contiene? Tiene nucleocápside. Nucleocápside. No es lo mismo que decir núcleo. Se replica solamente. ¿Están escuchando atrás? Te voy a volver a preguntar. O sea, no se replica por sí mismo. O sea, tiene que estar un hospedero, o sea, una célula donde poder replicarse. Muy bien, no se replican por sí mismos, necesitan de una célula hospedera. Parásitos intracelulares obligados. Muy bien. En DNA o en Muy bien. Empezamos otra vez contigo. Características de los virus estructurales morfológicos. Tienen nucleocápside. ¿Ya?
no pueden replicarse por sí solos, por tanto no están dentro de los organismos vivos. Solamente cuando ingresan al organismo, sí ahí utilizan de la célula para su replicación. Dijo su compañero que un virus tiene flagelos. Normalmente, o sea, los virus no tienen una capacidad independiente, no pueden moverse por su cuenta. Utilizan de igual manera células a las que infectan como medios de transporte o también los fluidos corporales. Si los virus miden ya en nanómetros, de acuerdo a las características, a la forma de los virus, ¿cómo se clasifican los virus? Los virus pueden optar por tener tres formas. Formas de tipo icosaédrico, o lo llaman como esférico, pero es más icosaédrico, ¿no? A eso se conoce como la forma simétrica, son icosaédricos. Pueden tener forma de tipo helicoidal, en hélice, o pueden tener formas complejas, como por ejemplo los virus más grandes conocidos hasta el momento. ¿Cuáles son los virus más grandes? Estos sí tienen forma compleja. ¿Cuáles son los virus más grandes? O la familia de los virus más grandes. ¿Cuál es la familia de virus que produce la viruela? Viruela. No, los microorganismos son sumamente pequeños. No, esos son dentro del herpes. Los poxvirus son los más grandes. Los poxvirus, ¿ya? Los tienen forma de ladrillo, forma bastante compleja. Pueden tener los virus generalmente un tipo de genoma viral, o DNA o RNA, por eso se los catalogan en dos grandes grupos, ¿no? De acuerdo al genoma viral, virus DNA y virus RNA. Después pueden tener diferentes tipos de enzimas que les van a ayudar en todo este proceso de replicación viral, ¿no? Desde la replicación misma, la síntesis de las proteínas o componentes virales en general para su ensamblaje también van a necesitar, ¿no? Entonces necesitan una serie de arsenal enzimático, transcriptasas para la replicación propia, polimerasas, ¿no? Para cortar cadenas de péptidos grandes y demás. Entonces necesitan un arsenal enzimático para poder completar la replicación. ¿Cómo se denomina un virus cuando ya ha completado el ensamblaje viral? Un virus completo que ya tiene todo. Sale de la célula y decimos que ya se convierte en un virión, es un virus completo que tiene toda la estructura propia de cada tipo de virus. Dentro de los componentes estructurales ya hemos nombrado el genoma viral, pero además del genoma viral existen componentes proteicos principalmente. No quiere decir que solamente estén constituidos por proteínas por si acaso, ¿ya? Pero en la mayoría sí son proteínas. Proteínas no estructurales y proteínas estructurales. ¿Para qué son las proteínas estructurales? Obviamente, ¿no? Van a formar la estructura del virus. Pueden formar parte del componente que está alrededor del genoma viral. ¿Cómo se llama el componente que está alrededor del genoma viral? La cápside viral. Y el conjunto de la cápside viral más el genoma viral se conoce como la nucleocápside. Entonces, a eso se llama nucleocápside. Muchos virus completan aquí la forma y en la nucleocápside pueden en la superficie contener diferentes tipos de antígenos de superficie que pueden estar compuestos por proteínas, por carbohidratos, por lípidos, ¿ya? Entonces eso se convierte en los antígenos de superficie del virus. Ahí quedan muchos virus, ¿no? Esa es la estructura simple, pero hay un grupo de virus que se los conoce como virus envueltos o virus con envoltura. A estos virus que solo tienen el genoma viral y la cápside se los conoce como virus desnudos.
Los virus que además van a tener otra envoltura adicional se los conoce como virus con envoltura. ¿De dónde proviene la envoltura? No es parte de los virus, ¿no? Se lleva consigo parte de la membrana de la célula blanco, ¿no? Y eso se convierte en su envoltura. Ya les pregunto, ¿los virus desnudos o los virus con envoltura son más resistentes? ¿Cuál de los dos tipos de virus creen que son más resistentes? ¿Con envoltura? ¿Con envoltura? ¿Por qué con envoltura? Porque tienen dos capas, doble capa. Los virus con envoltura generalmente, como dentro de la composición final del virus, un virión completo está dentro del grupo de los virus con envoltura, saben que van a tener una envoltura adicional, por tanto la cápside que está dentro no va a ser tan resistente, porque ya tienen la envoltura externa al salir de la célula blanca. Estos virus con envoltura se convierten en virus más lábiles, detergentes, cualquier antiséptico, componentes químicos, secreciones ácidas que se tengan en el interior, ¿no? Entonces son un poco más vulnerables a las barreras naturales y al arsenal enzimático que tengan, que porten nuestras células de defensa. ¿Por qué? Porque estos componentes externos, la envoltura está constituida, ¿no?, por lípidos y proteínas, la capa externa de las células. Entonces eso puede hacer que sean más lábiles a los componentes químicos en relación a los virus, ¿no? Por tanto, los virus más resistentes por lo general son los virus desnudos, porque ya están listos y preparados para reforzar la cápside, ¿no?, con componentes que produzcan los mismos virus para poder usar como mecanismo de protección. Doctora, los virus con envoltura, hablamos cuando estamos exponiendo el mecanismo de evasión de los virus para su destrucción. Al momento de realizar la certificación, salen con al momento que se hace el ensamblaje, por eso salen con una envoltura, salen también las infecciones. Ya, está bien, pero no se olviden que cuando salen o con la envoltura o directamente con la cápside, en su superficie sí portan componentes propios del virus, ¿no?, moléculas virales, como los antígenos de superficie, ¿no? Si un virus con envoltura, por ejemplo, sale afuera, pero la envoltura sí es parte de la célula, pues, y eso lo puede hacer más vulnerable. Pero además de la envoltura, muchos o algunos tipos de virus pueden expresar antígenos de superficie también, ¿no? Por ejemplo, el virus del dengue. Fuera en la envoltura tienen ahí el antígeno E, no sé quién ha expuesto dengue. Alguien ha expuesto, ¿no? Antígeno E, o sea, de envoltura, ¿no?, de superficie, de envoltura. Este antígeno puede ayudar a que se una, encuentre a su célula que se puede unir y le puede conferir estas moléculas antígenos de superficie, les pueden conferir resistencia, pero dependiendo del tipo de agente viral, en todo caso, para que tengan un mayor mecanismo de evasión o menor mecanismo de evasión. ¿Ya? Entonces, sí son los componentes, pero los antígenos virales propios de este agente que le pueden conferir mayor resistencia o mayor vulnerabilidad. Ok, esto ya hemos visto, ¿no? Los que tienen ADN o ARN se pueden replicar de diferentes maneras, ¿no? Los virus que tienen el componente de DNA tienen que ingresar hasta el núcleo, ensamblarse al genoma viral de tipo DNA y hacer la lectura, la transcripción, ¿no?, a RNAs para que se realice la traducción, los ribosomas, se sintetizan proteínas estructurales, se realice el ensamblaje y la exocitosis, ¿no?, y demás. Entonces, eso con respecto a los virus RNA. Los virus RNA, el componente de RNA viral ya lleva el mensaje de que proteínas va a sintetizar, ¿no es cierto? Entonces puede pasar al ribosoma, realizar el proceso de traducción en proteínas virales, ¿no? Es generalmente un proceso más corto, más sencillo. Pero ¿qué pasa aquí con los retrovirus? Los retrovirus sí tienen RNA, ¿no?, pero este RNA tiene que ser transformado a un RNA de tipo proviral, unirse al genoma del DNA, hacer la lectura, la transcripción, la traducción y recién la
el ensamblaje posterior, después de la síntesis de las proteínas estructurales, ¿no? Entonces podemos tener en general, en resumen, estos tres mecanismos que se encuentran como parte del proceso de replicación viral. Ok, entonces imaginen que un virus ya ha entrado a un hospedero. Una vez que el virus ingresa a un hospedero, a una persona susceptible, tiene que tener mecanismos de adaptación. En los penúltimos de cada fila, vamos a empezar contigo. ¿Puedes ponerte de pie? Ok. ¿Cómo crees que un virus, o cómo encuentra un virus su célula blanca? La célula por la cual tiene predilección o tropismo celular. O células diana. Es lo mismo. ¿Cómo encuentra esa célula? Por decir que a ver el virus de la hepatitis B, ¿no? Son hepatotrópicos, que significa que tienen predilección por las células hepáticas. ¿Cómo logra el virus reconocer a su célula hepática y ingresar y infectarla? ¿Cómo crees que se da cuenta? El penúltimo de la segunda fila. ¿Cómo crees que se da cuenta un virus de cuál es su célula blanca? Ya los receptores de superficie de las células son importantes. Hay receptores específicos que tienen las células, ¿no? Los conocidos como los clústeres de diferenciación, ¿no? Que vienen a diferenciar de las diferentes células que tenemos en el organismo y se expresan en la superficie. Cualquier molécula de superficie se puede convertir en una llave para que un virus pueda ingresar al organismo. Dependiendo del tipo de antígeno que tenga este virus en su superficie, que ya habíamos visto, entonces es específico para algún tipo de receptor de la célula y si se une de manera adecuada, ¿no? Con una llave a unas cerraduras, si logra abrir la cerradura puede ingresar fácilmente a su célula blanca. Está bien, pueden sentarse. Ya, entonces, un virus encuentra su célula blanca. Una vez que encuentra su célula blanca, tiene que adaptarse a la célula blanca, tiene que adaptarse a esta. Wilfredo, sí, Wilfredo. Wilfredo, puedes ponerte de pie. Wilfredo, ¿cómo interpretas este razonamiento? ¿No? Un virus puede tener tres niveles de adaptación. Adaptación deficiente, adaptación intermedia y adaptación muy eficiente. ¿Qué pasa cuando un virus no se adapta de manera eficiente en la célula en la que ha ingresado? Pienso que no se va a replicar de forma adecuada. Tiene que haber la transcripción y el ciclo de replicación. Pues no habría una eficiente replicación de causa de esto, no cumpliría no tendría esa eficacia porque si hubiera mala replicación. Ya, ¿y cuál es ahí la consecuencia de la deficiente adaptación a su célula blanca? Como consecuencia, un virus produce un efecto psicolítico. ¿Qué significa eso? La destrucción. ¿Destrucción del virus? Sí. O de la célula blanca. Muy bien, puedes sentarse. Cuando un virus no logra adaptarse a la célula blanca, como dice Wilfredo, puede tener dificultad en la replicación, sí, pero si no se adapta a su célula, lo que va a generar es daño en la célula y esta célula va a ser destruida por el virus. El virus cuando ingresa a una célula, ¿cuál es el objetivo? Lograr la replicación viral y hacer pues que muchas miles y miles de copias salgan de esta célula para invadir otra. Pero si no se va a adaptar a este virus, va a provocar una lisis celular, ya sea por necrosis, puede ser por activación de mecanismos de apoptosis. Y si la célula se destruye, obviamente, ¿no? El virus no se va a replicar, ¿no? Por ende, va a ser
igualmente destruible. Entonces, eso sucede cuando un virus no se adapta de manera adecuada. Entonces, va a causar un efecto citolítico en la célula. Si causa efecto citolítico, causa daño en las células, ¿no? Daño y por consiguiente daño en los tejidos. ¿Qué pasa si tiene una adaptación intermedia? Doctorita, en ese caso, también se destruye. Se destruye. Si es que no logra adaptarse el virus a su célula, con la célula puede activar mecanismos de destrucción. Si no logra la celular, el intermedio no va a ser muy efectivo, no va a ser estable. Ya, la replicación puede, aquí, mira, dice, intermedia, dice, logra mejor estabilidad que en esta otra. Si logra replicarse, las copias pueden seguir invadiendo otras células. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Variación antigénica. ¿Qué significará esto? ¿Qué entiendes por variación antigénica? Pueden ser efectos como Ya, puedes sentarte. Ya, entonces, si un virus puede ingresar a una célula y tiene la capacidad de adaptarse de manera intermedia, significa que puede replicarse por algún tiempo en la célula y durante todo el tiempo que se vaya replicando este virus de manera activa, ¿no? Entonces puede no causar un efecto citolítico directo, ¿no? Si no causa un efecto citolítico, pero sí se altera la función normal de la célula, es un efecto citopático, ¿no? Va a alterar la función celular y por ende igual va a causar alteración en los tejidos, ¿no? Pero si es más estable, si puede hacer que la célula siga viva, pero utilice toda su maquinaria energética, va a replicar a los virus en su interior en gran cantidad. Entonces, si hay estabilidad, a medida que replican los virus, como en cada replicación viral, como sucede, ¿no? Con las mismas células en los procesos de mitosis, por ejemplo, ¿no? Cada vez se van replicando, formando nuevas células, pero en algún momento puede ocurrir alguna alteración a nivel genética, ¿no? Y esa alteración genética, ¿no? Si es importante, hace que la célula active mecanismos de apoptosis, ¿no? Y si no es muy importante, siga continuando con su actividad. Lo mismo sucede con los virus, ¿no? Los virus, si se replican de manera continua durante mucho tiempo, en algún momento van a haber errores en la replicación viral, errores en la lectura del genoma viral, errores en la traducción de esa información genética, y eso va a hacer que se genere variabilidad del antígeno viral. Estamos hablando acá de los virus, ¿no? Entonces, en algún momento este virus puede mutar, ¿no? Y puede producir alguna otra forma, ¿no? Y el mutar no significa que siempre va a ser más resistente, más fuerte, ¿no? El hecho de que se generen errores puede hacer que el virus sea más débil o puede ser más fuerte, ¿ya? Entonces, eso con la adaptación intermedia. ¿Qué pasa si la adaptación es muy eficiente? El virus utiliza la célula durante mucho tiempo, no activa mecanismos de lisis celular y se va a replicar de forma activa por muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que va a generar las infecciones persistentes a nivel celular, las infecciones crónicas y obviamente, ¿no? A mayor replicación, mayor cambio o variación antigénica, ¿no? Entonces, puede generarse mayor variabilidad antigénica, y si se integra al genoma de manera definitiva, pues puede incluso generar mutaciones que dan lugar a neoformaciones, ¿no? O formaciones de tipo tumoral. El virus, una vez que ingresa al hospedero, tiene que activar diferentes mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria. Por otra parte, el hospedador activa mecanismos de defensa, y dependiendo, ¿no?, de la adaptación del virus, de la selección de los mecanismos de respuesta inmunitaria, se puede generar una defensa adecuada o la generación de la enfermedad, ¿no? Entonces, en la primera habíamos dicho, ¿no? Es un efecto deficiente. Si hay un efecto deficiente, generamos un efecto citolítico. Por tanto, si hay destrucción de las células,
no ingresa un solo virus al organismo, ingresan millones de virus. Entonces, cada virus ingresa a una célula blanco y si generan efectos citolíticos, estos efectos citolíticos van a producir daño, lesión tisular, ¿no? Esto puede llegar a generar enfermedades graves, pero las vacunas generalmente en este tipo de virus, ¿no? Que no van a sufrir mutaciones antigénicas, se mantienen estables y obviamente, ¿no? Si no se replican, no generan cambios antigénicos, las vacunas acá pueden llegar a ser eficientes en estos casos, en este tipo de virus. Vamos a hablar de vacunas, va a ser nuestro último tema del mundo. Variabilidad o adaptación intermedia, habíamos dicho que tiene mayor estabilidad, la variación antigénica se puede dar, las enfermedades aquí pueden variar, ¿no? Desde enfermedades leves hasta enfermedades relativamente graves, pero acá por esa capacidad de variación antigénica pueden crearse algunas vacunas y servir de manera intermedia, ¿no? O hasta que hay una variación bastante importante que se tenga que crear otra vacuna para ese tipo de virus. Y en enfermedades, ¿no? Que generalmente pueden ser eficientes o digo persistentes, la infección o la enfermedad puede ser incluso imperceptible, ¿no? Quedarse con infección, no desarrollar enfermedad. Normalmente las vacunas acá son más difíciles de crear, porque la capacidad de variación antigénica es muchísimo más alta en este tipo de casos. Entre los virus RNA y los virus DNA, ¿cuál de estos dos tipos tiene mayor capacidad de sufrir variación antigénica? ¿DNA o RNA? RNA. ¿No? Los virus RNA son los que tienen mayor capacidad de variación antigénica. Esto ya mencionado también, ¿no? Virus o parásitos intracelulares obligados, por regla general, pueden producir diversos tipos de enfermedades, desde enfermedades agudas, muy leves, enfermedades latentes, crónicas, enfermedades persistentes, ¿no? Pueden ser muchas enfermedades locales, otras enfermedades sistémicas, ¿no? Dependiendo del agente patógeno y la predilección celular que tenga esta, ¿no? E incluso es responsable no solamente de infecciones o enfermedades, es responsable de la generación de enfermedades autoinmunes y la generación de tumores. ¿Qué van a notar ahí en la lista, la compañera de atrás? Por lo general carecen de medios de locomoción, se propagan por medio de endocitosis o carrioles, es decir, son endocitados por células móviles. Generalmente nuestras células de defensa son las células principales que ayudan a transportar a los virus y ayudar en la diseminación, ¿no? Para su ingreso, ya hemos dicho, ¿no? Que tienen sí o sí que tener receptores. Vamos a revisar ahora cómo se activa la inmunidad innata frente a la infección por virus. ¿Qué hora tiene? 6:17. La inmunidad innata entonces es una inmunidad que va a activarse de inmediato, ¿no? Ante el ingreso de algún agente patógeno. Para ti, vías y mecanismos de ingreso de algún virus. Ejemplos. Tú mencionas un virus, ponte de pie. Escoge un virus del que más recuerdes y me dices las vías y mecanismos de ingreso. El dengue, Ya el dengue, vías, por la piel, vías. por la picadura de un mosquito Ya, ¿cuál es la vía y cuál es el mecanismo? y ¿Cuál es la vía de ingreso? la picadura, no, la piel La piel. y la picadura porque El mecanismo de transmisión. Ok. Entonces en la inmunidad innata ya esto ustedes lo dominan bien atrás. ¿Sí? ¿Lo dominan bien? Que hemos visto en el 1.
ejemplos, ¿estábamos en qué fila? Nos tocaba cuál. Ya, ¿tú ya has participado? Ponte de pie. Como se asumen mencionar células y moléculas que participan en la inmunidad innata. Macrófagos, ¿Ya? células dendríticas, macrocíclicos, ¿Linfocitos B? ¿Qué tipo de linfocitos B? Te acercas y me dices las subpoblaciones de linfocitos B. linfocitos T. De Heffter, segura. Ya, sigues de bien. ¿Te toca a ti? Ponte de pie. Explícale a tu compañera qué linfocitos B participan en la inmunidad innata. ¿Linfocitos T? ¿Los linfocitos T Heffter participan en la inmunidad innata? ¿No? ¿Qué otras células y moléculas de la inmunidad innata puedes mencionar? Linfocitos NK. ¿Alguna molécula? Las citoquinas. Ya, las citoquinas, la inmunidad innata, la olfativa en general. Clasificación de las subpoblaciones de linfocitos B. Linfocitos B de tipo 1, linfocitos B de tipo 2, linfocitos B de la zona marginal del vaso. ¿Qué linfocitos B participan en la inmunidad innata? Linfocitos B de tipo 1 y linfocitos B de la zona marginal del vaso. Los linfocitos B de tipo 2 son protagonistas de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Estos linfocitos T Heffter en la inmunidad adaptativa participan. ¿Qué linfocitos T de la inmunidad innata podemos mencionar? Ya hay. Linfocitos T de tipo gamma delta, que tienen receptores de tipo gamma delta en su superficie. ¿Ya? Un grupo derivado de la línea de los linfocitos T son los INKT también, ¿ya? Que tienen receptores de linfocitos T, pero con menor variabilidad. ¿Qué linfocitos T participan en la inmunidad innata? Tipo 2 y la zona marginal del vaso. Es indicado. No, la zona marginal. La zona y linfocitos de la zona marginal del vaso. ¿Qué linfocitos T participan en la inmunidad innata? Linfocitos T con receptor gamma delta. Y NKT, las NKT ya has dicho. ¿Ok? Problemas negativos. ¿Qué linfocitos T participan en la inmunidad innata? ¿Cuáles? Gamma delta y el NK. Con receptor gamma delta. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a empezar desde que el virus ingresa a la mente patógena. Ingresa a un hospedador, tiene que atravesar las barreras naturales, barreras químicas, físicas, barreras biológicas. Si atraviesan estas barreras, pues van a buscar a las células por las cuales tengan predilección celular. Muchas células muchos virus pueden ingresar por varias o diferentes vías y obviamente mecanismos de ingreso, pero una vez que ingresan al organismo pueden tener una primera replicación en el lugar donde ingresan, ¿no? Posterior a eso tienen que buscar las células por las cuales tienen tropismo celular, ¿no? Y algunas se quedan donde han ingresado, ¿no? A nivel respiratorio, a nivel, no sé, por el tracto genital o a través de la piel y demás, ¿no? Pero muchos se van a diseminar. Enfermedades sistémicas, enfermedades sistémicas virales, bien. Un ejemplo de enfermedad sistémica viral. El sarampión sistémico
¿Qué dice? Es sistémico, ¿no? Como local. Sistémico, sarampión ya he dicho. A nivel sistémico, local. La varicela no es local, es sistémica. El lupus está producido por un virus. ¿No? Gripe. Ya, una vez que ingresan, por lo general los virus tienen gran facilidad de replicación viral. De un solo virus que ingresa a una célula pueden salir millones y millones de virus. Por tanto, la capacidad de replicación de los virus generalmente es corta. Y esa es una ventaja importante porque no da tiempo a la inmunidad innata de tratar de controlar esa replicación tan importante del virus que se da en el organismo. ¿Ya? Por tanto, puede ser una ventaja para muchos tipos de virus, ¿no? El periodo de incubación corto. Otros virus pueden llegar a esconderse del sistema inmunitario, ¿no? Y permanecer latentes ahí por mucho tiempo, hasta que cualquier mecanismo externo o interno lo pueda activar. Hay algunos virus sí que tienen replicación prolongada hasta llegar al lugar donde tenga tropismo. Generalmente sí se replican, ¿no? Pero de manera no tan eficiente como lo haría en sus células blancas. Para eso tienen que llegar a su célula blanca. ¿Qué pasa con el virus de la rabia? ¿Por qué células tienen predilección? ¿Nerviosa? ¿Cuál es la enfermedad que causa el virus de la rabia? Está dentro de una enfermedad particular. ¿Pero qué enfermedad causa?